Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado ¿Por qué la condición del cristiano es de lamento y no de bendición? Primera parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza en nuestras vidas. Amados, Dios no nos ha llamado para estar disciplinándonos como necios, sino para santificarnos y guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obremos con diligencia. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 3, 7 y 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Y es muy bueno que estés bien atento. Dice el Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Quiere decir, les aconsejamos y animamos en el Señor Jesús, que es nuestro Maestro, nuestro Pastor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, porque así en la misma manera en que recibamos los consejos y estemos animados, en la manera en que Dios nos enseña a conducirnos en Cristo Jesús para agradarle a Él. Así abundemos más y más, o sea, así abundemos en esa conducta más y más, o sea, en el carácter de Cristo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya nosotros, a través de esas enseñanzas en la doctrina, ya sabemos. Y la hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro gran Maestro para su gloria. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es participar de su santidad. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, quiere decir a pecado, a impureza moral, a desorden, sino a santificación, sino a que seamos santos como Él. Así que el que desecha esto, el que rechaza esto, no desecha a hombre, sino a Dios. No rechaza a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. O sea, también rechaza al Espíritu Santo que está en cada discípulo. De allí que la palabra nos recomiende que no contristemos al Espíritu Santo. No lo ofendamos. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, 1, 19 y 7. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad,
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo, y dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Quiere decir que debemos de ser estudiosos de la Biblia, con esmero, vivir en integridad, agradando a Dios. No te olvides, Dios nos está diciendo con diligencia. Entre más rápido pongamos por práctica la palabra del Señor, eso nos da fortaleza, nos da poder, nos da en el Espíritu Santo dominio propio. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, quiere decir que lo hagamos con excelencia, manteniendo un testimonio limpio, sin nada oculto dentro de nuestros corazones por mala obra. Que como obreros usemos bien la palabra de verdad, que interpretemos y apliquemos la Biblia con precisión, de allí que es muy importante estudiarla. Tú pues, hijo mío, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir, fortalezcámonos a través de la obediencia en Cristo. No dependamos de nuestra propia fuerza de voluntad, que eso es lo que le pasa a muchos creyentes. El fundamento de Dios está firme. Quiere decir que la verdad de Dios es inquebrantable. Nada puede contra la verdad más que la misma verdad. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El sello que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo es que Él conoce a los que son suyos. ¿Y cómo los conoce? En la obediencia, en la fidelidad, en la integridad del corazón. Por eso dice, y apártese de iniquidad, de pecado, de injusticia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que apela a Jesús, expresando dependencia y necesidad de Él. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Quiere decir, reflexiona en la enseñanza y esfuérzate por entender. Vuelvo y te digo, hay que ser estudiosos de la Biblia. No nos conformemos solamente con las enseñanzas del pastor, hay que profundizar en cada tema. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 21, 23, 8, 2 y 3. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón, y dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Nosotros siempre estamos bombardeados en pensamientos de la carne, pero también en pensamientos del Espíritu. Escúchalo bien. Mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Dios es el que hace la diferencia. Cuando tenemos presente la palabra que nos han enseñado. Y ese consejo es para siempre, porque es el que nos va a llevar a obrar bien, a determinar bien, conforme al consejo que Dios nos ha dado. El temor de Jehová es para vida. El temor a los juicios de Dios, que son justos y verdaderos,
porque Él nunca se equivoca, es para vida. Y con Él vivirá el hombre, vivirá lleno de reposo el hombre. Quiere decir que el hombre con el temor de Dios tendrá mucha paz. No será visitado de mal, si es que verdaderamente ese temor a los juicios de Dios está en su corazón. El que posee entendimiento ama su alma. El que posee ese entendimiento en el temor de Dios tiene amor propio y autocuidado espiritual por su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El que conserva la inteligencia en ese temor de Dios hallará el bien. El alma sin ciencia no es buena. El alma sin conocimiento de Dios vive el error y el pecado. Y aquel que se apresura con los pies peca. Aquel cristiano que actúa con prisa, toma malas decisiones. Y eso es señal de que le hace falta la mente de Cristo. La insensatez del hombre tuerce su camino. La necedad y desobediencia provocan fracasos y amargura. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Luego, después de que están allí en las aflicciones, en las angustias, en la disciplina, entonces culpan a Dios de las consecuencias de sus errores. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 36, del verso 1 al 3. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Aquí nos habla Dios en boca de David y nos dice que la iniquidad del impío le dice al corazón de David. ¿Qué quiere decir? Que la desobediencia a Dios en el creyente es en perversidad arraigada en el corazón. De allí que necesitemos tiempos de ayuno, porque dice la palabra que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Hay pecados que no has podido dejar. Le dice al corazón de David: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ha perdido el temor a Dios por esa misma perversidad arraigada que hay en su corazón. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, este cristiano tiene una actitud de justificar sus malas obras. Cometen errores y después se justifican en las injusticias que hacen. Y ellos están convencidos, ignorando la omnipresencia de Dios y su omnisciencia, que no van a ser descubiertos y disciplinados. Nunca olvides que nuestras obras están delante de los ojos del Señor, que cada discípulo tiene al Espíritu Santo. Yo no sé por qué hay muchos hermanos que quieren ignorar esto y determinar en su propia voluntad, en sus propias fuerzas, en su propia prudencia. Termina diciendo: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. O sea, tienen palabras de maldad para engañar. Son hermanos hipócritas. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Quiere decir que ha perdido en la gracia la prudencia y la razón. Por eso no puede ser íntegro en su testimonio. No puede ser fiel a Dios. Escúchalo bien. Por eso de allí que la condición de muchos hermanos es de lamento y no de bendición. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.